me funciona así. No sé si es que no ponía los puntos y coma o bien lo que Puede ser estaba porque, haciendo. a ver, lo que es posible es que te ejecutara todo el script en función de cómo ejecutes paso a paso todo el script, pues te puede funcionar o no. ¿Vale? Pero en principio, ya os digo, que poniendo entre el begin y el rollback mantendréis siempre el contenido de la base de datos inalterado. Bueno, hoy lo que sí nos tocaba, ya os venía avisando de que en principio nosotros estamos creando las estructuras de la base de datos, pero porque se ha producido un análisis y un diseño previo. Hemos empezado a ver los requisitos, hemos creado un diagrama entidad-relación y luego directamente hemos ido a gestionar el modelo relacional que surgía, pero de momento no hemos sabido transformar el diagrama entidad-relación en las tablas correspondientes. Hemos dicho, oye, ahí tenéis un diagrama entidad-relación. Vale, de algo servirá, sirve para que podamos exponer aquello que hemos entendido de la base de datos que nos están requiriendo. ¿Vale? Y luego ya nos hemos puesto a hacer tablas, pero en realidad tiene una relación directa el diagrama entidad-relación con las tablas que surgen. ¿Vale? Entonces hoy vamos, una vez que ya hemos manejado las tablas, cómo transformamos el diagrama de entidad-relación a un esquema relacional. Una vez que tengo el esquema relacional, entonces ya empiezo a hacer el DDL correspondiente a cada una de esas tablas. ¿Vale? Bien, las reglas básicas. Esto es lo más trivial que existe. Es decir, a mí me dan un diagrama entidad-relación y yo tengo que transformarlo al esquema relacional. Pues bien, lo primero, que cualquier conjunto de entidades va a resultar una tabla. Ahora veremos algunos ejemplos y veremos que simplemente cada vez que hay un rectángulo, eso se va a convertir en una tabla. ¿Vale? Luego, también se va a convertir en una tabla cualquier relación NM que exista, de muchos a muchos. ¿Vale? Un profesor imparte varios cursos y cada curso lo imparte varios profesores. Eso es una, muchos a muchos, y ahí va a surgir una tabla intermedia que ahora veremos cómo está compuesta. Entonces ya tenemos que cada rectángulo es una tabla y cada relación, cada rombo con cardinalidades NM también será una tabla. ¿Vale? Y luego, en la mayoría de los casos, una relación que tiene cardinalidad 1n, donde un profesor es tutor de varios alumnos, pero cada alumno solo tiene un tutor. Pues en ese caso, esa es una relación 1n, y lo que hacemos es coger la clave primaria de una de las entidades y pasarla como atributo y a la vez como clave ajena de la otra entidad. Esas son las tres reglas que se utilizan en el 80 y muchos % de los casos. Luego hay otras que hay que conocer también, ¿vale? Pero con esto lo vamos a tener casi todos los esquemas los vamos a poder resolver y transformar los diagramas entidad-relación en esquemas relacionales con estas tres reglas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí vamos a tener que el departamento, que es un conjunto de entidades, dará lugar a una tabla. Profesor, que es otro conjunto de entidades, dará lugar a otra tabla, y ya veremos en función de la cardinalidad que le vamos a asignar a este pertenece, puede ser que resulte una tabla también o puede que resulte en una propagación de claves. A ver, dejadme un momento. Vale, sí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, que evidentemente para que tenga una tabla, pues necesitamos saber qué atributos tiene. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que el conjunto de entidades de departamento va a ser una tabla, el conjunto de entidades profesor va a ser otra tabla. Luego, en función de qué tipo de atributo tenga cada una de las entidades, pues esos atributos van a formar parte de las tablas. Pues aquí tenemos 3 atributos y la tabla de departamento que surge de este conjunto de entidades pues va a tener estos 3 atributos también. Pero uno de ellos es el identificador, pues ese identificador pasa como clave primaria.
Si hubiera además del identificador alguna otra clave alternativa, pues entonces pasarían también como únicos, ¿vale? Como índice único. En profesor lo mismo, profesor tiene 4 atributos, pues esa tabla que surge de profesor pues también va a tener 4 atributos, donde el identificador DNI pasa como clave primaria. Eso es casi que inmediato, ¿vale? Ahora bien, las relaciones ya hay que fijarse en las cardinalidades. Cualquier conjunto de entidades va a ser una tabla, pero las relaciones no siempre van a ser una tabla. Hay que fijarse en qué cardinalidades tienen esas relaciones, ¿vale? Y empezamos, por ejemplo, por las relaciones 1n. Aquí dice que un profesor solo puede pertenecer a un departamento, aunque en el mismo departamento puede haber varios profesores. Eso es una relación 1n, ¿vale? Ahí la tenemos. Entonces, una de las opciones y, como veis aquí, la regla habitual es propagar la clave de la entidad que participa con cardinalidad máxima 1. Su identificador, en este caso, pasaría a formar parte de la tabla que participa con cardinalidad n, ¿vale? En este caso, además de los atributos propios del conjunto de entidades profesor, la tabla que surge de aquí tendría el identificador de la tabla que participa en esta relación con cardinalidad 1. Es decir, los 4 que ya tenía el profesor, pero se le añade ese código de departamento. En este caso lo hemos representado en rojo para indicar que va a ser además una clave ajena. ¿De acuerdo? En muchos casos veréis también que además indica clave ajena de qué tabla, ¿vale? En este caso de esa tabla. Esa es una forma, y es una forma que nosotros podemos hacer cuando la cardinalidad es 1n, que quiere decir que una de las cardinalidades máximas es 1 y otra es n. ¿De acuerdo? También la podremos hacer cuando tengamos, más adelante lo veremos, en cardinalidades 1, 1. Esto es lo más común, porque muchas de las relaciones o son 1n o bien son nm. Y cuando son 1n, en la mayoría de los casos se hace esta transformación, pasar la clave primaria de una de las entidades a la otra entidad, a la tabla que surge de la otra entidad. Hay que llevar cuidado porque evidentemente no es lo mismo en una 1n pasar el código del departamento aquí a profesor que pasar el DNI a departamento. La relación es la misma, pero el significado ya es lo mismo. Ya no es el mismo, perdón. Si yo paso el DNI del profesor, lo paso a departamento, quiere decir que asociado al departamento solo puede haber un DNI, porque recordad que los atributos tienen que ser con valor único, ¿vale? Los atributos tienen que ser atómicos, se llamaba. Entonces, si yo paso el DNI aquí, quiere decir asociado a un departamento solo puede haber un DNI. Sería el caso de una relación que indicara quién es el jefe de departamento. Jefe de departamento solo puede haber uno, entonces sí, su DNI aparecería aquí. Pero en el caso de la relación de pertenencia, asociado a un departamento pueden pertenecer varios profesores, con lo cual estaría mal si yo paso el código, el DNI del profesor, lo paso a departamento. Sí que está bien si el código del departamento lo paso a la tabla de profesores. ¿De acuerdo? Siempre el que participa con cardinalidad 1. ¿Vale? Otra forma de transformarla dice que es generando una tabla intermedia. En este caso dejamos departamento con sus 3 atributos, ¿vale? Departamento con los 3 atributos, la clave primaria, el identificador. Profesor lo dejamos también con en este caso con 4 atributos y la clave primaria, el identificador. Eso se queda igual. Ahora, ¿qué hacemos con la relación? Pues en algunos casos conviene crear una tabla intermedia. En ese caso, la tabla intermedia tendría
las claves primarias de las dos entidades que participan. Si os fijáis, pues DNI y código de departamento. ¿Vale? Ambas serían claves ajenas y por eso las dos están en rojo, pero ya la clave primaria no sería el conjunto de las dos. Tendría que elegir o uno u otro. ¿Cuál es el que no se puede repetir? En este caso, en este tipo de relación, el que no se puede repetir es el DNI. El DNI no puede estar asociado a dos departamentos distintos. Con lo cual, el DNI no se puede repetir, el DNI va a ser la clave primaria. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se utiliza esto? En el caso de profesores y departamentos, seguro que no, porque su utilización es sobre todo cuando hay pocas relaciones, ¿vale? Por ejemplo, si los profesores no estuvieran asociados habitualmente a un departamento. Imaginaos que aquí es que en vez de departamento es un proyecto, ¿vale? Hay 3 proyectos en el centro y los profesores pueden estar asociados a alguno de esos proyectos, a uno solo. Entonces sí, un profesor se puede incluir en un proyecto. El proyecto puede tener varios profesores. La cardinalidad sería la misma, pero a lo mejor solo se han incluido el 20% de los profesores en un proyecto, en algún proyecto, con lo cual la mayoría no tienen proyecto asociado. Si yo utilizo esta solución para cuando no hay muchas relaciones de este tipo, quiere decir que en muchas de las filas ese atributo va a estar a null. Para que eso no ocurra, cuando la relación puede generar muchos valores null, es cuando se genera una tabla adicional, donde en esta tabla solo van a aparecer aquellos DNIs que sí que tengan asociado un departamento o aquellos DNIs que solo tengan asociado un proyecto. Si de 100 profesores hay 20 que están asociados, esta tabla intermedia solo tiene 20 filas, las otras 80 no se han creado, con lo cual es un ahorro, ¿vale? Si hubiéramos utilizado esta solución, aquí tendríamos 100 profesores, con lo cual 100 filas, pero 80 de las cuales tendrían el código del departamento, o en su caso el del proyecto, el código de proyecto estaría nulo. Luego estamos perdiendo. Por resumir, en la mayoría de los casos es válida esta solución, es decir, aquella donde se traslada la clave primaria de la entidad que participa con cardinalidad 1 a la tabla que surge de la entidad que participa con cardinalidad n, es decir, pasar el atributo clave aquí, y esa suele ser una solución admisible. Si vemos que nos va a generar muchos valores null, pues pasamos a la segunda opción, que sería la de crear una tabla intermedia. Son las dos soluciones en el caso de que tengamos una relación 1n. En cambio, en las relaciones NM no hay nada más que una opción, siempre se hace así. Cuando hay una relación NM, siempre va a surgir una tabla intermedia. Será profesor con sus atributos, curso con sus atributos y una tabla intermedia ¿con qué? Pues volvemos a utilizar las claves primarias, los identificadores de cada uno de las entidades. En este caso, el código del curso y el DNI. Da lo mismo el orden, ya sabéis que el orden de las columnas es indiferente, pero a diferencia de la solución anterior, en este caso la clave primaria sí que es el conjunto de los dos. ¿Por qué? Porque como un curso puede estar asociado o tener asociados varios DNIs, en un curso hay varios alumnos, ¿vale? Y el mismo DNI puede estar asociado, bueno, alumnos no, en este caso profesores, ¿vale? Un curso lo imparten varios profesores y cada profesor imparte en varios cursos. Como hay una asociación de muchos a muchos, el código del curso por sí solo se puede repetir, el DNI por sí solo también se puede repetir. Como ambos se pueden repetir por sí solos, ninguno de los dos es clave primaria, sino el conjunto de los dos. Lo que no se va a poder repetir, porque es absurdo,
es que Alberto dé clase en DAM 2 veces, ¿vale? Por lo menos absurdo en función del contexto. Si metemos también las materias, posiblemente también, ¿vale? Pero en este caso solo estamos utilizando una relación binaria, y en esta relación binaria surge la tabla intermedia. Si la relación fuera ternaria, también surgiría una tabla intermedia, y en ese caso habría que ver si todas las cardinalidades son muchos, y entonces también habría que ir añadiendo atributos de clave primaria en esa tabla intermedia, ¿vale? En este caso se generaliza. En el caso de relaciones binarias NM o ya relaciones de grado superior a 2, podemos utilizar siempre la misma solución de crear una tabla intermedia con los atributos que forman parte de las claves primarias de todas las entidades que participan. ¿Alguna duda hasta aquí? No es sencillo, no sé si le habéis echado primero un vistazo, pero bueno, seguimos. Hemos visto que cada conjunto de entidades va a ser una tabla, cada atributo una columna, y luego estamos viendo las relaciones. Hemos visto la relación 1n, que en la mayoría de los casos propagamos la clave. En el caso de relaciones nm generamos una tabla intermedia. ¿Y qué pasa con las 1-1? ¿Vale? Pues tenemos también dos casos, que pueden ser dos casos similares a la 1n y similares, ¿vale? Similares. ¿Por qué? ¿Vale? En este caso, fijaos, yo soy muy antiguo, mentira, pero bueno, el que es antiguo es el ejemplo, ¿vale? En un matrimonio heterosexual, porque en un matrimonio actual en realidad no tendríamos exactamente esto, sino que tendríamos una relación reflexiva donde una persona se casa con una persona. Digamos que complicaría un poquito lo que es la relación, y el resultado sería el mismo, ¿vale? Entonces, en este matrimonio heterosexual, un hombre se casa con una mujer y una mujer se casa con un hombre, solo con uno. No puede estar casado a la vez con dos, por lo menos legalmente, por lo menos en el registro civil no puede aparecer así, ¿de acuerdo? Entonces, además a la mujer le he puesto código de hombre también, me ha fallado el subconsciente, ¿vale? Entonces, las tablas que surgen de cada uno de los conjuntos de entidades está claro. Una tabla para el hombre, una tabla para el conjunto de entidades de mujer, cada uno con su atributo, con su clave primaria, y luego una tabla para la relación. En este caso, igual que en las 1n que daban lugar a una tabla intermedia, en este caso no hace falta, no es que no haga falta, es que estaría mal elegir como clave primaria de esa tabla intermedia el conjunto de las dos claves primarias. ¿Por qué? Porque dijimos que la clave primaria tenía que ser el número mínimo de atributos que identifica cada una de las filas, y en este caso el código del hombre, por ejemplo, si no se puede casar o está registrado como casado con dos mujeres, el código del hombre no se puede repetir, ¿vale? Pero es que a la mujer le pasa lo mismo. El código de la mujer en una relación 1-1 tampoco se va a poder repetir, porque no va a poder estar relacionada a través de un matrimonio con dos hombres, un matrimonio vigente, ¿vale? Entonces cualquiera de los dos me serviría, me daría igual coger el código del hombre como clave primaria o el código de la mujer, cualquiera de los dos. En el caso de la 1n no, hemos dicho que solo uno de los dos valía. En el caso de la 1-1, si yo genero una tabla intermedia, cualquiera de los dos atributos, cualquiera de las claves primarias que proceden de cualquiera de las dos entidades, serviría como clave primaria. Eso sí, ambas dos siguen siendo claves ajenas, cada una de una tabla, ¿vale? ¿Entendéis cómo cambiaría esto, por ejemplo,
en el caso del matrimonio general, sea del matrimonio actual, ya no tendríamos dos conjuntos de entidades, sino que solo tendríamos un conjunto de entidades donde aquí sería persona. La relación sería 1 a 1 también, pero sería una relación reflexiva. ¿Vale? Con lo cual no tendríamos dos tablas, una de hombre y otra de mujer. Tendríamos una tabla de persona, pues posiblemente con un identificador, sea el DNI o sea cualquier otro identificador, ¿vale? Sus datos, una tabla para personas y luego una tabla de matrimonios. Dime, Juan Antonio. Alberto, ¿y con qué atributo lo relacionaría? O sea, para que apareciera esa relación. Pues si imaginamos, por ejemplo, que el identificador porque como tienen que ser mayores de edad, pues tendrán un DNI NIF, ¿vale? Entonces persona sería DNI NIF, y en el matrimonio tendríamos dos DNIs, ¿vale? DNI persona 1, DNI persona 2, ¿vale? Y las dos serían claves ajenas del mismo atributo, de la misma clave primaria. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ya veis que eso complica un poquito más al ser una relación reflexiva. Vale, otra relación, 1 a 1, pero en este caso optamos por, en lugar de crear una tabla adicional, vamos a propagar la clave. Y la clave se propagaría de un lado a otro en función de quién genera menos valores null, ¿vale? O, si es posible, que no se genere nunca un valor null. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginaos que hay una especialidad, ¿vale? Somos especialistas en una sola asignatura. Pues un profesor imparte una asignatura, esto es más de la universidad, y una asignatura es impartida por un solo profesor. Eso es una relación 1 a 1. Y en este caso me daría igual pasar el código del profesor aquí, asignatura, porque se supone que todas las asignaturas que se están impartiendo se imparten por algún profesor, ¿vale? O bien coger el código de la asignatura y pasarla a la tabla que surge de profesor, ¿vale? En este caso, la que se ha elegido, fijaos que las cardinalidades mínimas son de 1 también, con lo cual eso me indica que un profesor siempre va a tener una asignatura relacionada, con lo cual no va a existir nunca la posibilidad de un valor null de la asignatura, y una asignatura siempre va a tener relacionada un profesor, con lo cual en asignatura esta propagación del código de profesor a la tabla de asignatura no genera nunca un valor null. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir que son casos que hay que analizar 1 a 1 casi. ¿Por qué? Porque a lo mejor al principio del curso yo sé, imaginaos que soy un centro especializado en alguna materia, sea de formación profesional o sea de formación para el empleo, lo que sea, y yo sé qué curso voy a dar con qué asignaturas, lo sé, pero tengo las asignaturas antes de contratar a ningún profesor, por ejemplo, ¿vale? Entonces en ese caso aquí sería un 0. Y si es ese el caso que yo tengo que diseñar, resulta que cuando vaya a poner esta solución de asignatura, todas las asignaturas, por lo menos en algún momento, tienen el código puesto a null. Quizás esta no es la mejor solución, ¿vale? Las asignaturas siempre van a estar. Ahora, yo contrataré a un profesor para impartir una determinada asignatura, con lo cual el que nunca, en ese caso, vuelvo a repetir, un caso muy concreto, donde yo primero tengo el curso y una vez que sé qué es lo que voy a impartir, empiezo a contratar profesores, ¿vale? En ese caso, el que nunca va a tener puesto a null el código de la asignatura va a ser el profesor, con lo cual la solución mejor sería añadir aquí código de la asignatura en lugar de añadir aquí el código del profesor, ¿vale? Siempre el que menos valores null me genere.
aunque las dos soluciones se pueden dar por buenas. ¿De acuerdo? Vale, hasta aquí todo bien. Hemos creado o transformado entidades, hemos transformado atributos de las entidades, hemos transformado las relaciones. Nos faltaría transformar los atributos de las relaciones, porque las relaciones también pueden tener atributos. ¿Vale? Entonces, en la mayoría de los casos, los atributos en las relaciones surgen en relaciones NM. Se pueden dar en relaciones que no sean NM, pero normalmente el diseñador, si la relación no es NM, ese atributo lo va a poner directamente en una de las entidades. Esté bien o mal, pero lo va a hacer así. Lo normal es que surjan en relaciones de tipo NM. ¿Qué transformación hacemos cuando tenemos una relación NM? Surge una tabla. Pues una vez que sabemos que en esa relación NM surge una tabla, le añadimos a esta tabla todos los atributos que pertenezcan a la relación. ¿De acuerdo? Eso es lo más habitual. Si yo en lugar de una relación NM tuviera una relación 1N, pues sabéis que es posible propagar la clave. En lugar de generar una tabla intermedia, vamos a ver esta. Imaginaos que aquí tenemos cuánto tiempo lleva el profesor en ese departamento, antigüedad en el departamento, ¿vale? Sería un atributo de la relación en realidad, porque la antigüedad no es directamente del profesor, es del tiempo que lleva el profesor en ese departamento, ¿vale? Entonces es una relación 1N y nosotros decidimos propagar la clave de código de departamento a profesor. ¿Qué hacemos con ese atributo? Si hemos decidido no generar una tabla intermedia, pues lo que hacemos es, si traslado el código de departamento a la tabla que surge como profesor, que se lleve también todos los atributos que pudieran pertenecer a esa relación. Si yo aquí pongo antigüedad, al final en profesor tendría los atributos que le son propios. Además, el código de departamento que surge de la propagación de la clave de departamento. Y además, añadiríamos el atributo antigüedad perteneciente a la relación. En ese caso, antigüedad ya sí que no sería ni clave primaria ni clave ajena, simplemente es un atributo que pertenecía a la relación y que al propagar la clave propagamos también junto con la clave. ¿Vale? Esa es una opción, aunque en el 90% de las veces lo que hacemos es generar la tabla intermedia y en esa tabla intermedia es donde ponemos los atributos de la relación. ¿Vale? Bueno, luego tenemos ya os he dicho que en el 90% de los casos todos los casos están metidos dentro de los anteriores, incluso dentro de las 3 reglas de oro, esa que hemos visto al principio. Pero también hay que conocer que existe la posibilidad de encontrarnos, por ejemplo, con una entidad débil. ¿Y qué hacemos con una entidad débil? Las entidades débiles nunca van a ser NM, porque una entidad débil siempre va a depender de uno y solo una, y además, como es débil, la cardinalidad mínima va a ser 1. Es decir, aquí no se van a generar, o en este caso aquí, no se van a generar valores null de esa propagación de la clave. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una relación 1N por debilidad de identificación? Porque la debilidad de existencia lo único que hace es que no genere valores null. Pero si esa debilidad es además por identificación, ¿qué hacemos? Pues que la propagación de la clave, ese número de planta que tenemos aquí, va a propagarse como otro tipo de relaciones 1N a habitación. Ahí lo tenemos. Pero es que además esa propagación
al ser débil por identificación, aparece como clave primaria, formando parte de la clave primaria, no solo, pero sí formando parte de la clave primaria junto con el discriminador, ¿vale? Código de habitación o número de habitación, y lo hemos repetido, ¿de acuerdo? Entonces, la clave primaria de la entidad, de la tabla que surge de la entidad débil, estaría formada por el discriminador y además por la clave primaria de la entidad fuerte de la que depende. ¿Vale? Eso sería la transformación de una relación de debilidad por identificación, porque si es débil sin identificación, lo único que vamos a asegurarnos aquí de que tiene cardinalidad 1, y entonces esta propagación nunca va a generar valor en null. Perfecto, ¿vale? Hacemos simplemente propagación. Una debilidad nunca va a generar una tabla intermedia, ¿vale? Siempre se va a hacer por propagación de la clave. Una más que en realidad son tres formas, ¿vale? Y es qué ocurre con la especialización o la generalización, que ya sabéis que es el mismo elemento, pero llamado de dos formas distintas porque llegamos a él desde dos vías distintas, ¿vale? O bien de arriba abajo, o bien subdividiendo, o bien agrupando las características comunes. Bueno, pues nosotros tenemos una persona que puede ser o profesor o estudiante. En este caso, como todos son personas, tanto los profesores como los estudiantes son personas, pues comparten DNI, nombre y teléfono. Pero luego cada uno por su lado tiene una titulación y el estudiante que tiene el nombre de un tutor. Vale. Entonces, ¿cómo transformamos o qué posibilidades tenemos a la hora de transformar una generalización o una especialización? Pues en principio dice que podríamos englobar todos los atributos, tanto de persona como de profesor o de estudiante, los podemos englobar en una sola tabla. En una sola tabla o relación. Recordad que estamos en el modelo relacional. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos solo la de persona, con su DNI como clave primaria, porque la clave primaria siempre va a ser la de la superentidad, el DNI de la persona, y luego tendríamos los atributos tanto de persona, nombre y teléfono, ¿vale? Un atributo que me indica si es profesor o es estudiante, muchas veces no se pone, y luego tendríamos una titulación en el caso de que sea el profesor y el nombre de un tutor en el caso de que sea estudiante. ¿Vale? ¿Alguien le ve algún problema a ese tipo de transformación? Los null. Siempre va a haber un null, o en titulación, si es estudiante, o en nombre del tutor. Siempre se va a generar un null. En cada fila va a tener al menos un null. ¿Vale? Con lo cual, pues la mejor solución no es, ya que hemos llegado a que hay dos tipos, pues a lo mejor conviene mantener esos dos tipos diferenciados del de persona. Vale. Hay otros problemas, y es que aquí estamos reduciendo el diagrama entidad-relación solo a la generalización, pero es que luego profesor posiblemente tenga relaciones con departamento, con cursos, ¿vale? Y estudiante va a tener relaciones con módulos o relaciones con... Y al englobar todo en la misma tabla, tendríamos también que añadir todas las relaciones en las que participa tanto la persona como el profesor como el estudiante. ¿De acuerdo? Con lo cual, seguramente los null se multiplicarían, además de que sean más difíciles de gestionar. ¿Vale? Entonces, esta solución solo se utiliza en el caso en el que profesor y estudiante no tengan relaciones con otras entidades, o si acaso alguna, ¿vale? Pero no pueden tener ni muchas relaciones,
ni muchos atributos, porque estamos diciendo que aquí se va a generar un null en titulación si es que es estudiante, pero ¿y si profesor tiene titulación y 2 o 3 atributos más? La cantidad de nulos, ¿vale? Se incrementa y no nos favorece, ¿vale? Entonces, esta solución es solo en los reducidos casos en el que sí hemos llegado a la conclusión de que hay una generalización, pero las subentidades no se diferencian en muchos atributos ni tampoco tienen relaciones con otras entidades, con lo cual no es la solución más habitual. Sí es más habitual el decir, bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que existen entidades diferenciadas de persona, profesor y estudiante, pues entonces vamos a sacar tablas diferenciadas para persona, para profesor y para estudiante. Sobre todo cuando no se cumple lo anterior, es decir, cuando tenemos subentidades con varios atributos que se diferencian en varios atributos y cuando existen relaciones con esas subentidades. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando yo genero tablas para cada una de las superentidades y las subentidades, tengo que poner como clave primaria de las subentidades la misma que la superentidad. ¿Vale? Aquí, estas subentidades no van a tener identificadores propios, cogen el de la superentidad. Y además, como veis, son claves ajenas de la tabla que surge de la superentidad. Esta es más común, esta solución. La otra sí que tiene una ventaja, y a veces esa ventaja se utiliza, que es que yo cuando quiero hacer un select tengo que hacer el select de una tabla solo. En cambio, si aquí quiero saber datos de un profesor, necesito consultar 2 tablas, ya tengo que hacer un join, ¿vale? Entonces eso habrá que tenerlo en cuenta, porque hay veces que lo que se quiere es eficiencia en el acceso y la primera solución tiene un acceso más eficiente a los datos, ¿vale? Porque lo recoge todo de una vez. Y la tercera opción sería olvidarnos de que esto es una generalización o una especialización. En este caso sería más bien olvidarnos de que esto es una generalización, porque nos hemos dado cuenta que tenemos profesores, estudiantes, y alguien ha dicho, pero comparten cosas. No, déjalo que comparten, que yo quiero tener una tabla de profesores y una tabla de estudiantes, y olvídate de persona. Como sí que es cierto que comparten los atributos, lo que va a pasar es que en profesor y en estudiante repetimos los atributos. No quiere decir que se repitan los valores, pero sí que estamos repitiendo los atributos. ¿Vale? ¿Y esta solución tiene alguna pega? La entidad persona se quedaría sin tabla únicamente, No tiene. La entidad persona no le hacemos tabla a esa entidad. ¿Qué más? ¿Había por ahí algo más? ¿Aquí? Bueno, son 2 tablas diferentes. Estaba pensando que al tener el mismo código, profesor Sí. y estudiante, y no podía haber en la misma... claro, son 2 tablas diferentes, ¿vale? El atributo se llama igual, pero son 2 tablas diferentes. Sí. Por lo tanto, puede estar. Se admite, pero va por ahí. Mi problema va por ahí. El problema en el que yo pienso va por ahí. En el que yo pienso, el que surge. ¿Vale? Hay un problema aquí en el caso de que esta generalización sea solapada. ¿Qué quería decir solapada? Que un profesor pueda ser a la vez estudiante. Si una misma persona puede ser profesor y estudiante, su DNI va a aparecer aquí y aquí, tanto en profesor como en estudiante, ¿verdad? Hasta ahí bien, ¿vale? Que es hasta donde tú has llegado. Pero ese DNI va a estar asociado a un nombre y a un teléfono, ¿vale? Y este DNI, que es el mismo, va a estar asociado a un nombre o a un teléfono. ¿Qué ocurre si esa persona cambia de teléfono? Que yo voy en secretaría y me dice, que el profesor tal ha cambiado de teléfono, lo cambio y resulta que el DNI, el mismo DNI, aparece asociado a un teléfono distinto en la tabla de profesor y en la tabla de estudiante. ¿Vale? Son inconsistencias. El tener duplicada cierta información puede dar lugar a inconsistencias. Es decir,
si yo en ese momento resulta que al que quiero buscar he cambiado el DNI del teléfono del profesor, pero se me ha olvidado cambiar o pensar también que ese podía ser también un estudiante. Entonces, cuando voy al estudiante a llamarlo, pues no me lo coge, porque no es él. ¿Vale? Entonces, el problema que surge aquí es que si la generalización es solapada, estoy duplicando información. Y esa duplicidad de información puede dar lugar a inconsistencias. Entonces, esta, pues a mí tampoco me gusta, esta solución. Me gusta más esta de aquí. Cada uno en su tabla, que para eso hemos llegado a la conclusión de que esto es una especialización. ¿De acuerdo? Otro problema que puede haber aquí es que esté, por ejemplo, en la base de datos de un centro educativo y resulta que como personas también son el personal de administración y servicios, pero no son ni profesores ni estudiantes. Luego, esta solución solo se puede hacer cuando la generalización es total, es decir, que cualquier persona esté en alguno de los subgrupos. Si hay personas que no están en ninguno de los subgrupos, esta opción ya no vale. ¿De acuerdo? Y luego tenemos qué ocurre cuando los datos van cambiando con el tiempo. Y el tiempo es un factor importante que hay que tener en cuenta y que hay que almacenar. El cuándo ocurrieron las cosas. ¿Vale? Entonces, imaginaos aquí en esta relación donde yo tengo una tabla de una entidad socio, un conjunto de entidades libro, ¿vale? Y tengo una relación muchos a muchos, sería una biblioteca donde un socio puede tomar prestado varios libros y cada libro puede ser prestado a varios socios, una relación muchos a muchos. Si yo empiezo con la teoría, digo, pues aquí el socio va a ser una tabla, libro va a ser otra tabla con sus atributos, sus claves primarias que van a ser el identificador, cada uno su identificador, ¿vale? Y luego, como es una NM, pues una tabla intermedia cuya clave primaria es código de socio, porque es este, y código de libro. ¿Vale? Aquí puede haber un problema, porque ¿y si yo permito que en la biblioteca pasa? ¿Y si yo permito que el mismo libro se le preste al mismo socio? Pues la pareja código de socio, código de libro se repite, porque el mismo socio ha reservado o ha tomado prestado 2 veces el mismo libro. Entonces ese conjunto ya no me sirve, esa pareja ya no me sirve de clave primaria, necesito algo más. ¿Qué más? Lo que ya no se va a repetir es la fecha de inicio. No es probable que el mismo socio tome prestado el mismo libro en el mismo día, 2 veces. ¿Vale? Si viene a tomarlo prestado 2 veces el mismo día, lo he hecho, le digo, ven mañana, hoy no te puedo prestar. ¿Vale? Pero no es normal que lo haga. ¿Vale? Entonces, si yo quiero utilizar las reglas de transformación del diagrama entidad-relación al modelo relacional tal y como son, tendría que añadir a esa pareja código de socio, código de libro, algún atributo más, en este caso fecha de inicio, ¿vale? O fecha de fin. Uno de los dos, evidentemente los dos ya no me hacen falta. ¿De acuerdo? Para el caso que decía, podía meterle una ampliación, fecha de ampliación o algo así. Para el caso que decía, es decir, no, pero hay veces que... Se haría uno, en el eBiblios, en la sí, biblioteca, bueno, la aplicación que hay de bibliotecas de la región, bueno, de la región, no del estado, sí. Es del estado, sí. Ese te la quita, cuando llega el día, pierde el préstamo. Sí. Volver a ponerte a la cola. Sí. Sí, bueno, pero te pones a la cola
y en realidad no es una ampliación, en realidad es que lo estás tomando prestado otro día. Efectivamente, no, me refería para el físico. Si sí, oye, que me lo quiero quedar 15 días más. Claro, normalmente no sé si te lo amplía o te dejan un margen del préstamo, ¿no? Que si llega el día y no lo has devuelto no te van a echar ni te van a quitar el carnet ni te van a poner una multa, pero sí tendrán que registrarlo de alguna manera. Sí, pero para eso tienen la fecha de fin. Es decir, tú puedes, evidentemente, los ejemplos que se ponen aquí son muy básicos, ¿vale? En una biblioteca real, pues posiblemente es fecha de comienzo del préstamo y fecha estimada de entrega o algo parecido y fecha de entrega real, ¿vale? Tendríamos varias. Con lo cual, tú sabes cuál es tu fecha tope, que podría ser incluso un campo calculado, podría ser un atributo derivado, ¿vale? Diciendo, pues desde la fecha de inicio 20 días más, eso se puede calcular, ¿vale? Tendrías la fecha prevista y la fecha real de entrega, y luego ahí, si te has pasado en los 20 días, pues entonces tendrás una sanción si te pasas 3 veces. Eso se puede hacer, ¿vale? Pero sobre todo tener en cuenta que lo más importante en estas transformaciones, aparte de las tablas que surgen, es qué claves ajenas genero y cuáles son los atributos que forman parte de la clave primaria. ¿Vale? Eso es lo más importante, porque eso sí son restricciones muy fuertes. Si yo pongo una clave primaria equivocada, como es en este caso, si yo solo pongo como clave primaria código de socio y código de libro, estaré impidiendo que la misma persona reserve 2 veces el mismo libro y no lo va a entender. No lo voy a poder explicar a un usuario normal de biblioteca. No, es que no te lo puedes llevar otra vez tú, que venga tu hijo. ¿Vale? No lo va a entender. Entonces hay que llevar cuidado porque son restricciones muy fuertes. Pero para ese caso, Alberto, por ejemplo, con incluir en el campo fecha, no solo la fecha sino la hora, por ejemplo, los minutos y segundos sería suficiente, entiendo. Para permitir que lo reservara el mismo día. Sí. Sí, hay campos de tipo timestamp que incluyen la hora, ¿vale? Y con eso sería suficiente. Digamos que ya cortamos aquí la teoría y yo voy a decir lo que se hace en realidad. En realidad es difícil encontrar una tabla con una clave primaria de 3 atributos, y más si es la fecha, ¿vale? Entonces, lo que se hace muchas veces es, yo le pongo un identificador, un préstamo ID autoincrementado y ya me ahorro, ¿vale? Entonces, en muchos casos, cuando creamos aplicaciones reales, esta transformación hay que hacerla así, ¿vale? Pero yo también os tengo que decir, oye, luego vais a ver muchas aplicaciones que dicen, pero si son todo IDs, ¿vale? Y yo con los de segundo pues hago todo IDs, pero yo os tengo que enseñar también cuál es la transformación real, porque si ponemos todo ID luego hay que hacer alguna restricción más, es decir, la de código de socio, código de libro, a lo mejor luego me interesa y entonces tengo que hacer una restricción que veremos en la unidad 6, ¿vale? Pero de momento que sepamos cómo transformarla, porque yo puedo pedir, oye, te doy este diagrama entidad-relación, genera el DDL, y tiene que ser el DDL con esos atributos, no me vais a poder poner, pues sí, de préstamo, ¿vale? En ese caso tiene que ser con los atributos que yo os doy, ¿de acuerdo? Pero sí, luego hay formas de mejorar esto. Os he puesto ejemplos y ejemplos que son básicos. ¿De acuerdo? Venga, pues lo dejamos aquí.